Bueno, compañeros, empezamos con el tema de hoy. Tenía pensado explicaros el comportamiento y el cálculo de bobinas y condensadores, pero se me ha alargado un poco, así que voy a hacer hoy el de las bobinas y dejo los condensadores para otra lección, para otro día. Empezamos. Como sabéis, una bobina no es más que un núcleo de material ferromagnético, habitualmente ferrita se utiliza, sobre el que se arrolla una serie de vueltas o de espiras de cable de cobre normalmente, por el que se hace pasar una corriente. Al pasar una corriente lo que hace es crear un campo magnético. Ese campo magnético puede variar en intensidad, o sea, en cantidad de líneas de fuerza y en dirección, ¿vale? Bueno, no vamos a entrar en reglas de la mano derecha o de la mano izquierda para saber en qué dirección va el flujo, porque eso no, tampoco va a ningún lado en este momento. Pero que sí que sepáis, porque luego vamos a necesitar saber esto, que si metemos la corriente por un lado y sale por el otro, supongamos que el flujo magnético va en esta dirección. Si invertimos el sentido de la corriente, el campo magnético se invierte también, ¿vale? Iría en dirección contraria. Bueno, pues cuando compramos una bobina no la compramos de una reactancia determinada, esto es imposible. No hay bobinas con una determinada reactancia. ¿Por qué? Porque veremos después que la reactancia depende de la frecuencia a la que esté trabajando la bobina. ¿Vale? Nosotros lo que pedimos son bobinas de un determinado valor de henrios. O bueno, más habitualmente el henrio es una unidad muy grande, entonces se suele utilizar el milihenrio, es más habitual. ¿Los milihenrios qué son? Bueno, pues se usan para medir una cosa que se llama el coeficiente de autoinducción, o más simple, solemos hablar de autoinducción de la bobina. Y este valor es conocido por la letra L, la L de la bobina. ¿Y qué es? ¿Qué representa esa autoinducción de la bobina? Pues la L es la eficiencia de la bobina. Es decir, básicamente es la cantidad de campo magnético que es capaz de crear por cada amperio que atraviesa la bobina, ¿vale? En ese caso, L sería el flujo magnético, es decir, la cantidad de magnetismo que crea por cada amperio que atraviesa esa bobina. Entonces, simplificando mucho, podremos decir que L será más grande cuanto más magnético sea el núcleo y cuantas más espiras o vueltas haya de cable alrededor del núcleo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una bobina con una autoinducción grande y aquí tenemos una bobina con una autoinducción pequeña. Tiene el núcleo magnético más pequeño y hay menos vueltas, menos espiras. Entonces, por cada amperio que atraviese esta bobina, se generará menos flujo que con el mismo amperio. O sea, estas dos bobinas, atravesándoles la misma corriente, esta genera más campo magnético que esta. ¿Vale? Bueno. Pasamos. ¿Cómo funciona la bobina? La bobina funciona almacenando energía en forma de campo magnético. Entonces vamos a ver qué pasaría primero en un circuito de corriente continua. Si tenemos una fuente de corriente continua, al cerrar el interruptor se establece una corriente, siempre hay que poner una resistencia en serie, veremos luego por qué, y una bobina. Al principio esta bobina va a presentar mucha caída de tensión, que se va a ir reduciendo con el tiempo, a medida que se acumule campo magnético en ella. Vale. Al cerrar el interruptor comienza a circular la corriente, y esa corriente que atraviesa la resistencia y luego la bobina, porque están en serie, como veis, ¿qué pasa? Esa bobina comienza a producir un campo magnético, y ese campo magnético va aumentando, se va sumando, va subiendo, 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 y crece hasta que alcanza un máximo. Ese máximo llega en el momento en que el núcleo magnético se satura. Ya no puede almacenar más campo la bobina, tiene un tope, digamos, ¿vale? Entonces, en ese punto, cuando llega al tope, se ha acumulado todo el campo magnético que puede almacenar la bobina. Ahí diríamos que acaba el régimen transitorio. Ahí. ¿Vale? Bueno, el régimen transitorio termina. Durante todo ese periodo, que pueden ser microsegundos o milisegundos, crear ese campo magnético no es gratuito, no se crea de la nada, eso tiene un coste. Bien, entonces, ¿por qué? ¿O de dónde sale esa energía? Bueno, pues la bobina opone reactancia,
que como veíamos la reactancia se mide en ohmios, es decir, la bobina se opone al paso de la corriente para poder crear ese campo magnético. Bueno, bien. Pero cuando la bobina ya está completamente cargada, se comporta como un cortocircuito, porque como ya no puede generar más campo magnético, digamos que deja de presentar oposición. No está convirtiendo corriente en campo ya, porque ya no puede, ya no hay más. Es decir, en bornas de la bobina ya no hay caída de tensión. Así que la bobina como si no estuviera, es un cortocircuito. Eso sí, ¿qué pasa si desconectamos en ese momento la fuente? Entonces la bobina se comporta como un generador, devolviendo la energía que tiene almacenada en forma de campo magnético, la devuelve generando corriente, devolviendo corriente del circuito. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vacía. De esta forma. Imaginaos que quitamos la fuente, pero mantenemos el circuito cerrado. Ese campo magnético que había aquí almacenado se va liberando cediendo corriente. La bobina actúa como un generador de corriente, bueno, entre comillas. Entonces genera unos amperios, ¿hasta cuándo? Hasta que se vacía. ¿Vale? Podríamos decir que la bobina tiene inercia. Intenta que la corriente siga circulando en el mismo sentido en que circulaba cuando se cargaba. ¿Vale? Vamos a verlo en esta gráfica. Si nosotros aplicamos una tensión continua, eso va a producir una corriente que va a cargar la bobina. Entonces va a haber un momento en que se llegue al flujo máximo. El campo magnético alcanza su máximo aquí. ¿Vale? Entonces, claro, si ahora quitamos la tensión, lo que hace es devolver corriente al circuito hasta que se vacía y entonces la corriente es cero. Si ahora volvemos a aplicar tensión, volvería a producirse la carga de la bobina otra vez, otro transitorio hasta el máximo, así. Bien, pues esto va a determinar el funcionamiento de la bobina en alterna después, ¿no? ¿Qué pasa en alterna? Bueno, claro, en alterna lo que está sucediendo es que cada poco se cambia la polaridad de la fuente. Entonces, en un semiciclo la bobina se carga, crea un campo magnético en una dirección, de donde le venga la corriente. Durante los semiciclos positivos es lo que va a pasar. Así, vamos a ver este semiciclo positivo. La tensión sube y baja. Y durante ese momento, durante todo ese tiempo, ¿qué sucede? Que el flujo que está en rojo, pintado en rojo, sube, alcanza el máximo, cuando ya no puede dar más se mantiene. Y se sigue manteniendo mientras haya tensión positiva. Pero cuando la tensión llega a cero, dejamos de alimentar la bobina en ese sentido, la bobina lo que hace es descargarse. ¿Vale? Y como aplicamos tensión en sentido contrario, va a haber una corriente en sentido contrario, lo que hace después la bobina es cargarse en sentido contrario, o sea, se genera un campo magnético inverso al anterior, de sentido contrario. Y luego cuando la tensión vuelve a pasar a positivo, se vuelve a descargar. Entonces, lo que hace la corriente que está en verde es seguir al campo magnético. Claro, ¿veis? Entonces pasa por cero cuando el campo magnético es cero. Mientras haya campo magnético, obliga a seguir circulando corriente. Ese es el efecto inercia que tiene la bobina. La corriente sigue al campo magnético, pero como el campo magnético tarda en cargar y descargar, hace que la corriente vaya retrasada respecto a la tensión. ¿Y cuánto retraso lleva? Pues fijaros, desde que pasa por cero la tensión aquí hasta que pasa por cero la corriente aquí, hay un lapso. Ese lapso se puede medir en grados eléctricos y es esto, es phi. Es el retardo que lleva la corriente respecto a la tensión, por efecto de la bobina. Aquí tenemos, la tensión en azul, el flujo en rojo y la corriente en verde. ¿Vale? Esto es lo que sucede. Cuando la corriente entra en la bobina por este lado y sale por este lado, el flujo magnético mira en esta dirección. Cuando la corriente entra por aquí y sale por aquí, se crea un campo magnético inverso. Pero este cambio de sentido de la corriente no es instantáneo, porque antes de poder permitir que circule corriente de derecha a izquierda, tiene que vaciarse la bobina de flujo.
de campo magnético, ¿vale? Ese es el efecto de la inercia. Por eso va retrasada la corriente respecto a la tensión. Y cuanto más grande sea la bobina, es decir, cuantos más henrios tenga, mayor es el campo magnético que crea, pero también es mayor la reactancia que presenta cuando es atravesada por una corriente. Y por tanto, mayor es la inercia de corriente que genera, es decir, mayor es el desfase entre tensión y corriente. Bueno, pues vamos a ver el cálculo del valor de la reactancia, que es muy sencillo. Como os dije antes, depende de la frecuencia, ¿no? Bueno, se suele expresar con la pulsación en radianes, muchas veces. Pero, vamos, esto es fácil, porque para pasar a grados, es decir, a frecuencia, para poder tomar la frecuencia, solo hay que sustituir omega por su valor, que es 2 por pi por la frecuencia. Y luego multiplicar por L. L ya sabemos que es la autoinducción de la bobina y que se mide en henrios. El resultado de todo esto van a ser ohmios reactivos. Así que, ¿cuándo crece la reactancia? ¿Cuándo la reactancia tiene un valor más alto? Pues cuanto mayor sea la autoinducción de la bobina y cuanto mayor sea la frecuencia de trabajo. Vamos a poner un caso concreto para que lo entendáis fácil. Podemos calcular, por ejemplo, vamos a ver en este circuito básico, con una tensión de 50 Hz, como la de red, ¿vale? Una fuente de 50 Hz, una resistencia cualquiera, no nos importa ahora, y una bobina, vamos a poner un valor de 30 mA. La pregunta es, ¿cuánto vale la reactancia XL? Bueno, pues entonces, si F, la frecuencia, son 50 Hz, 2 por pi por 50 sale 314,16. Así que XL será 2 por pi por F y por la autoinducción, que serían 314 por 30 milihenrios, que es multiplicar por 30 y dividir por 1000. Nos saldría en este caso un valor de 9,42 ohmios. Reactivos, no se pueden sumar a la resistencia. Recordad lo de Z. Os recuerdo lo de Z igual a R más JX. Uy, que se me mueve el papel. ¿Vale? Que esta es la parte imaginaria, ¿eh? Que va vertical, ¿vale? Va vertical, la R va horizontal. O sea, esto es la impedancia en forma polar. En forma binómica, que no me acordaba. Forma binómica. Parte real más parte imaginaria. Pero ojo, si cambia la frecuencia, aunque la bobina tenga la misma autoinductancia, cambiará la reactancia. Cuando aumenta la frecuencia, aumenta la reactancia, ¿vale? Porque estamos multiplicando por F. Si cambia la frecuencia, esto va a cambiar en el mismo sentido. A frecuencia más baja, reactancia más baja. A frecuencia más alta, reactancia más alta. ¿Vale? La L no cambia nunca, pero la XL sí puede cambiar, si cambia la frecuencia. Y eso era lo que os quería comentar hoy. Hasta luego, compañeros.